Buenos días, caminantes. Hoy quiero hablaros de un tema que siempre me ha preocupado porque, bueno, ya sabéis que yo tengo mi propia tradición y siempre nos hemos preocupado mucho por esto en nuestra tradición, que es tener muy en cuenta el tema de las cosas locales. Mi tradición tiene un enraizamiento geográfico que es bastante extenso realmente, pero que al fin y al cabo sí que está englobado en un lugar limitado. Y a partir de ahí, del hecho de que las tradiciones son de este lugar, de aquí a aquí en concreto, es a partir del punto en el que empezamos a hacer investigaciones y a trabajar. Y esta forma de hacer las cosas, de ver las cosas, ha estado muy poco en boga durante mucho tiempo. De hecho, cuando empezamos, éramos una extrañeza, una cosa rara, ¿no? En general, para el mundo pagano español. Con el tiempo, últimamente sobre todo, pues se han ido poniendo de moda ciertos conceptos al respecto de lo que es pues el territorio de cada uno, el lugar donde vives. Soy plenamente consciente de que hay personas y grupos que hace años que ya están trabajando un poco en este sentido, aunque no sea a un nivel tan religioso como nosotros. Sí que mantienen, por ejemplo, muchas tradiciones, algunos grupos druidas mantienen que es absolutamente necesario saber el lugar en el que te encuentras y conocer bien el entorno natural en el que estás, y por tanto parte de su formación está encauzada al conocimiento de las tradiciones, de los espíritus, de la geología, geografía, folclore, botánica, zoología de cada zona. Lo cual me parece maravilloso, a pesar de que sigan siendo pues tradiciones que a nivel religioso estén trabajando mayormente con mitología y dioses e incluso lenguas de otros lugares, ¿vale? Muchas de estas tradiciones que hacen estas cosas son dentro del grupo de tradiciones al que pertenecen de la rama, digamos, reconstruccionista. Gente que está acostumbrada a buscar, a rebuscar y a recuperar cosas. Ahora está, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, y se ve mucho si sigues en Instagram o en TikTok a autores o a gente que trabaja en Estados Unidos, que forma parte de la comunidad de allí. Está súper de moda ser brujo folclórico. Y esto quiere decir coger cosas de tus raíces étnicas. En Estados Unidos este es un tema muy importante porque como todos son inmigrantes, excepto 4 nativos, y la verdad son poquitos, ojalá estuvieran mejor, ojalá sus tradiciones estuvieran mejor, ojalá ellos tuvieran más libertad, pero la mayor parte, el grueso de la población actual en Estados Unidos son todos inmigrantes de un lado o de otro. Pues claro, les resulta extremadamente relevante saber de dónde vienen porque se encuentran hasta cierto punto desenraizados. Y yo los entiendo porque soy una persona que no vive en el lugar en el que creció y que no vive en esa parte del mundo en el que tú pones un pie y sabes que perteneces allí. Sin embargo, tengo la suerte de saber cuál es ese lugar, de haber estado allí y de poder volver. Esta es una sensación que me gustaría que todo el mundo viviera una vez en la vida, pero que es muy complicado de vivir. Así que, bueno, yo no voy a exigir a nadie que viva su vida buscando ese ideal que es en realidad el mío. No obstante, como decía, en Estados Unidos es súper importante para muchas personas encontrar su etnicidad, especialmente para las personas blancas,
Y encontraréis, si lo miráis, pues muchas personas que son holandeses, que se dedican a la brujería, a lo que se llamaba el Pennsylvania Dutch y la brujería de esa zona. Encontraréis personas que son italoamericanas y que se han ido a la magia folclórica, estreguería italiana, y muchos de ellos con una cantidad enorme de trabajo con entidades y mitos, imágenes cristianas. Te va a parecer lo mismo si vas a personas que son de Estados Unidos pero provienen de, por ejemplo, México, que son personas que están buscando en sus raíces, en el curanderismo, en las cosas que estaban haciendo efectivamente pues sus abuelos o bisabuelos o personas de esa generación, y que así se sienten mejor. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque aunque para los estadounidenses esto siga siendo exótico, al menos es un exótico que les atañe. Porque tenemos un problema muy grande con qué es lo místico y qué es lo que mola en las cosas espirituales. El problema existe en todo el mundo, tal que así que hasta el señor Terry Pratchett se pasaba una cantidad de párrafos nada desdeñable explicando que las cosas espirituales y místicas son mucho más chulas cuanto más de lejos son, cuanto más lejanas son, y que encontraban en su mundo disco lo mismo gente del borde exterior haciendo romerías y viajes a los templos de estilo tibetano, como chicos de esa zona viajando a la gran ciudad a seguir el camino espiritual de una señora un poco loca cuya cata con escoba y grito pelao lleno de insultos, pues era fascinante, ¿no? Es Pratchett. Pero, como siempre, aunque los ejemplos de Pratchett sean estúpidos, son extremadamente acertados. Lo espiritual es más guay si es lejano y no es lo que tienes a mano, ¿vale? Y a los paganos nos pasa esto muy a menudo. Encontrarás muchos más paganos, muchos más brujos buscando cosas que les son ajenas que buscando cosas locales. Incluso si lo hacen de un modo reconstruccionista, como he dicho, van a tirar a una visión romantizada de lo que esa cultura fue o es. Me explico. La idea que tenemos de lo que eran las sociedades celtas es solo una idea, porque no hay textos bases, no hay fuentes sobre celtas, y las 4 fuentes que tenemos no las escribieron ellos, las escribieron en gran parte sus enemigos. Entonces sí, tiramos de rastros y de arqueología y tal, pero seguimos aferrados a ideas y no a hechos, porque todo lo que podemos hacer es coger los pocos datos que nos quedan e intentar ligarlos en una interpretación, y la interpretación siempre será parcial y nunca será del todo fidedigna, porque es que no tenemos base para decir qué es fidedigno. Entonces nos basamos en nuestras ideas preconcebidas. El problema de tener ideas preconcebidas es que nuestra interpretación puede dejar de ser válida cuando las ideas preconcebidas globales cambien. Esto se nota mucho si lees textos antiguos, ¿vale? En la colaboración con Diego, que os dejaré aquí encima, os hablaba del libro de T.W. Rolleston, que es un libro que tiene la mar de años. Bueno, podéis mirarlo. Es un libro de una época en la que no había disciplinas de ciencias sociales suficientemente avanzadas. Entonces Rolleston se iba a lo que él podía hacer. Sus interpretaciones actualmente
se consideran sin base y sin fundamento. Y las nuestras, dentro de 50 o de 100 años, puede pasarnos lo mismo, e incluso de menos, depende de cómo interpretemos. Pasa lo mismo con la antropología en general. La antropología de sus comienzos, pues estaba muy basada en las ideas preconcebidas de los señores blancos, anglosajones, ricos, muy muy ricos, que tenían tiempo y ganas de hacer esa cosa tan rara que era hablar de los pueblos, entre comillas, primitivos. Y estaban basados en la concepción inamovible de que su cultura y sus formas eran las mejores posibles. Ellos eran avanzados y todos los que no eran como ellos eran primitivos y eran como niños. Y entonces el pensamiento mágico es algo infantil y los pueblos que lo mantienen son infantiles, aunque ellos pudieran perfectamente ser cristianos y considerar que la Eucaristía realmente convertía al pan en la carne de Cristo y que la confesión te limpiaba de tus pecados y que efectivamente ibas a ir al cielo después de morir, lo cual también es pensamiento mágico, igual que poner una vela a un salto, rezar, tus oraciones y estas cosas, ¿vale? Pero esa parte se puso una especie de línea de evolución del pensamiento y de la cultura humanos y se lo comparaba con la evolución de los niños. Entonces, pues una cultura ágrafa, así como en la edad de piedra, animista, pues era como un niño muy pequeño y cada vez que se daba un salto hacia el orden habitual en la sociedad del escritor, pues se crecía, ¿no? Era una sociedad más evolucionada, era una sociedad más adulta, entre comillas. Esto es un sesgo del copón. Y realmente no tiene más sentido que el hecho de que esas personas pues tenían unas ideas preconcebidas sobre el mundo muy heavies. También nosotros tenemos ideas preconcebidas sobre lo que son otros países hoy en día. No tenemos ni santa idea de cómo es un país hasta que no estamos allí y a veces ni aún así. Tengo un amigo que durante un breve periodo de tiempo vivió en Irlanda porque estaba trabajando en Irlanda y descubrió de golpe y porrazo, a ver, ya lo sabía, pero le damos la espalda a esta información, que Irlanda es un país occidental y católico. De hecho, el catolicismo de Irlanda es una cuestión súper identitaria, porque como mantienen un conflicto de larga duración con Inglaterra, que son anglicanos mayormente, son protestantes básicamente, pues es una forma muy heavy, muy impactante de separarse del otro pueblo. Crear una autoridad a partir de que unos son de una religión y los otros son de otra. Irlanda no es tan diferente a nivel de sociedad de lo que es España. Pero tenemos cierta idea de que Irlanda es esa tierra mágica, que los feéricos están por doquier y los podemos contactar, está llena de leyendas y de mitos, que después tenemos que reconocer que las leyendas y los mitos que tenemos, en verdad, los textos fuentes que tenemos son medievales y escritos por cristianos. Exactamente lo mismo que nos pasa con el norte de Europa, que tenemos una idea de que son súper avanzados y que no sé qué, que están muy en contacto con su tierra, que están muy tal, pero luego la sociedad tampoco es tan diferente. Claro que es diferente y hay cosas distintas, pero tampoco es para tanto. La mayor parte de la población es cristiana, exactamente igual, y la mitología sigue siendo mitología, cosas para frikis, ¿vale? Y sí, pues tienen cosas bonitas, como en Islandia las casitas del Hudrufolk, de las casitas para los elfos y este tipo de cosas, pero mayormente en el día a día no se
diferencia tanto, de verdad. Y tenemos esa idea de que allí, en Irlanda, en Islandia, en Cornualles, en Gales, es una tierra súper mágica y todo está mucho más al alcance. No es verdad. No es verdad, ¿vale? Así de simple, no es verdad. Es una idea romantizada que tenemos, porque hemos leído trabajos de gente que se ha preocupado por sacar con pico y pala cosas de su tierra y vestirlas bonito y trabajarlas en un contexto pagano. Nosotros podemos hacer lo mismo. De hecho, España no se queda atrás en cosas chulas. Tenemos la suerte, por mucho que me joda usar esta frase que es franquista, de ser un crisol de culturas, ¿vale? España es un territorio súper grande y súper variado. Y tenemos zonas de sustrato céltico súper guay, zonas con sustrato romano impresionante, al que tendríamos que hacer más caso, porque sí, los romanos eran el mal y todo lo que tú quieras, pero son los padres de nuestra cultura, ¿vale? Y estaría guay. Y cuando digo de nuestra cultura, digo de toda la puñetera cultura occidental, y estaría guay que les hiciéramos un poco de caso. Tuvimos colonias, tuvimos griegos, tuvimos cartagineses, tuvimos fenicios, que nos dieron un montón de variaciones y un montón de cosas muy bonitas. El Mediterráneo oriental nos influyó muchísimo y tendríamos que reconocer que tenemos formas que provienen de allí que no son prácticamente autóctonas ya, y que tenemos un sustrato autóctono súper bonito. Y ahí está, aquí los celtas y allí los íberos. Tuvimos pueblos celtas en todo el oeste y todo el Mediterráneo, poblados por gente considerada íbera, que eran autóctonos y que tenían cosas súper interesantes. Y luego está, por supuesto, Tartesos, el gran misterio, la cuna de la cultura, de la humanidad, la cuna de las civilizaciones, pero probablemente una de las primeras, una de las más importantes y menos estudiadas. Y es nuestra. Y si sois andaluces, que es donde está localizada lo que se considera Tartesos, igual deberíais darle un ojo. Y además tenemos pues el referente friki de los brujos de principios del siglo XX, que usaban a los vascones como esa cosa tan chungui, guay, lejana y tal. Los vascones tenemos una etiqueta de súper primitivos y súper cabezones, y un poquito de razón en lo último no les falta. Y tenemos un folclore muy guay, que estaría guay rescatar, que estaría guay mirar. Y tenemos una de las lenguas más antiguas del mundo, que es el euskera. Y esto a gente de esos países que son culturalmente hegemónicos hoy día, que son los países anglosajones, les flipaba pepinillos, ¿vale? Tanto es así que en los primeros escritos de brujería moderna del siglo XX hicieron un versito que sonaba a euskera, no es euskera, para nada, pero sonaba lo suficiente como para ¡ey! Mira qué primitivos somos y que estamos emparentados con las cosas de los Pirineos y tal y cual. Es el versito este del eco, azarraques, eco, zomelac, eco, cornunos, eco, aradia. ¿Vale? Esto es un menjunje. Primero, no tiene nada de euskera realmente. Y luego es un menjunje que te cagas porque eco, kernunos, que es céltico. Y tal. Y luego aradia, que realmente ellos lo conocían por Leland. Y mira, análisis de aradia
del Evangelio de Aradia, qué implica y cómo se consiguió, para otro día. Pero tiene telita de cortar el tema del Evangelio de Aradia, ¿vale? Entonces, normalmente nos enfrentamos a dos cosas que hace que desmerezcamos lo que tenemos. La primera es que vivimos en un mundo globalizado con una cultura hegemónica, una cultura anglosajona. Nuestros medios audiovisuales vienen de Estados Unidos o de Inglaterra, sobre todo de Estados Unidos, y me da igual, televisión, cine, música, todo viene de allí y se valora más lo de allí, los éxitos mundiales. Todo lo demás es un poco segundo plano, incluyendo lo local. Y después, la otra gran patada al orgullo de lo que tenemos es política y viene de largo, ¿vale? Aquí es un tema que he hablado más de una vez con Harwe, y de hecho ella lo podría hasta decir mejor que yo. Venimos de forma inmediata, venimos de una dictadura que buscaba unificar España, que España fuera todo uno, centrado en Madrid. Madrid es el ombligo de España. Y la cultura española tenía que ser igual en todas partes. Eso implica que las cosas que se salían de madre, el folclore local, los idiomas regionales, los vestidos regionales, se iban a la mierda. No interesaba. La sección femenina tenía una sección de vestidos regionales y había una versión, solo una versión del vestido tradicional de cada provincia, la oficial, y no había más, no había opciones. El franquismo borró muchísimas cosas así porque sí, y en el País Vasco es que las prohibiciones de cosas eran un sin vivir, y el tema del idioma ya no os cuento, ¿vale? Y no pasó solo con el euskera, pasó con el gallego, pasó con el catalán, la persecución en las escuelas por no hablar en cristiano, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea básica del que se le quedaba a la persona bajo el franquismo era que esas cosas que tenía, sí, bueno, pues están ahí, pero es que en el fondo no sirven de nada. Tanto es así que mi abuela jamás llegó a aprender euskera porque su madre decidió que no servía de nada. No tenía valor. Y mis padres no aprendieron euskera nunca. Y es ahora, cuando son mayores, y la generación de mis primos, de mi hermana, etcétera, los que hemos vuelto a estudiar. Y claro, ya no somos euskaltzarras, hemos estudiado Batua. Hemos perdido localismo, mucho, por culpa del franquismo, ¿vale? Y esa desvaloración de las cosas que uno hace, que uno tiene en cada lugar, viene de ahí. Después, a ver, las recuperaciones del folclore en el siglo XIX tampoco eran limpias. El que venía y recogía tenía sus sesgos y los etnógrafos de finales del XIX, principios del XX, de antes del franquismo, pues también, ¿vale? Entonces hay que ser consciente. Yo, por ejemplo, en el País Vasco, uno de los grandes, Aita Barandiaran, era sacerdote católico. Entonces todo lo que te dice Barandiaran está bien, pero tienes que darle una vuelta a sus interpretaciones, porque sabes que sus interpretaciones vienen con su sesgo de sus creencias, especialmente católicas, ¿no? Y algunas de sus interpretaciones pues son un poco cogidicas por los pelos, ¿vale? A otras tierras, especialmente pues Andalucía, les ha tocado peor suerte en este reparto de qué cosa funciona y qué cosa es válida y qué cosa no, porque sí que se le sacó durante el franquismo el
el tema de vestir de gitana y las sevillanas como folclore español válido, pero no se les dejó nada más. Y ellos tenían y tienen un montón de cosas maravillosas. Ya os he dicho que es que Tartessos está allí. Y es una cosa, son cosas muy bonitas de investigar. Hay que hacer muchísimo trabajo allí. Pero estaba allí un montón de cosas que nunca se han valorado del todo, que eran cosas del pueblo, que eran cosas que tal, inculto. Es el tipo de etiquetas que siempre se les ha puesto a Andalucía, porque al poder central le gustaba. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en puntos históricos importantes, personas que han ido en contra del poder que venía, por ejemplo, en contra de la invasión francesa de Bonaparte, estuvo la Constitución de Cádiz, o sea, estaban allí, estaban en Andalucía. Entonces Andalucía siempre ha sido un punto muy fuerte, era en época árabe, era una zona muy rica culturalmente, a nivel de filosofía, matemática, ciencia y obviamente de mística también, ¿no? Y todo eso se tuvo que ir al garete cuando poco a poco se fue haciendo la, entre comillas, reconquista. A mí no me gusta la reconquista porque, o sea, la idea de reconquistar algo quiere decir que ese algo era tuyo antes, y lo siento mucho, pero los reyes católicos no tenían ningún derecho. En verdad, o sea, siendo sinceros, no había sido suyo ni de sus antepasados nunca jamás. Así que, sinceramente, como tal reconquista no fue, ¿no? Ahí tenemos esto de que la historia también es una disciplina con mucho sesgo y con mucha política. Te cuentan la reconquista como que era el derecho de los cristianos volver a tener un cierto terreno que en realidad no era suyo, o sea, lol. Andalucía siempre ha sido fuente de gente maravillosa, muy culta, con mucho que aportar, con mucho que ofrecer, y sin embargo siempre se nos ha vendido como un sitio retrasado. Y no lo es. Y siempre se nos ha vendido a los andaluces como vagos y nada más lejos de la verdad. Entonces, esta imagen es también política. Es una forma de hacer retroceder los avances de una zona, de un pueblo que puede llegar a ser visto como peligroso. Es una cosa que pasa políticamente, y es que les pasa a los catalanes que ahora con la independencia, ahora cualquier cosa que venga de Cataluña puede llegar a ser visto eso como algo potencialmente peligroso. Es el mismo sistema mental, la misma dialéctica que hace que de repente cualquier cosa árabe sea mala, porque hemos tenido el terrorismo árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Es una reducción casi hasta el absurdo de lo que son las cosas, las personas y los pueblos. Hay una cosa que me gustaría decir, porque esta también me la dice mucho Harwe, y es que todos aquellos que trabajéis con alta magia y con sistemas cabalísticos, que sepáis que estáis haciendo magia española, magia peninsular, magia ibérica. La cábala es sefardí. La cábala nació aquí. No es algo súper de súper lejos, no, es de aquí. Y no tenemos conciencia de ello, porque si tuviéramos conciencia de ello igual le haríamos menos caso, porque nos gustan los mitos y nos gustan las cosas de lejos y nos gustan las cosas súper misteriosas cuyos orígenes no podemos llegar a comprender. Pero el sistema cabalístico nació en esta parte del mundo, un poco en el sur de Francia, lo que es la costa mediterránea y Andalucía. Y soy consciente que decir esto es un poquito gratuito así sin más, así que os recordaré que algunos de los textos más primitivos de cábala que se conocen son de Avicebrón, que era malagueño, y de Maimónides,
que si no recuerdo mal era cordobés. Y después pues tenemos el libro de Zohar, el Sefer HaZohar, que era de Moshe de León, de Guadalajara. ¿Qué iba a salir de Guadalajara? Pues el inicio de la cábala, señores. Y después el desarrollo, uno de los desarrollos más importantes de la cábala, que no se hicieron en España expresamente, porque eran posteriores a la expulsión de los judíos por esta reconquista tan bonita que ya habíamos hablado de ella, se fueron hacia Israel y allí hubo grandes autores como Joseph Caro, Shlomo Alcabet y Moisés Cordovero, que son los que hicieron, digamos, la escuela de Safed de Cábala, que estaba, aunque no se sabe exactamente, se cree que eran también españoles. De Cordovero se dice que, aunque debía ser del sur de la península, se tuvo que declarar cristiano y quitarse el apellido, y cuando se hizo debía estar cerca de Asturias, donde hay un pueblo que se llama Cordovero, exactamente con la misma grafía que usó él. Después la evolución de esta escuela acabó en Isaac de Llúria, que, como podéis oír, tiene un nombre bastante mediterráneo, bastante catalán. Como os estaba contando, la magnífica y maravillosa cábala que todo el mundo usa realmente es algo que nació en nuestras tierras con nuestras influencias. Y sí, es una cosa hebrea, y por tanto, bueno, pues podemos tener un debate al respecto, ¿no?, de su paganismo, su falta de paganismo, pero siendo prácticos, al menos es algo que nació aquí, con el sustrato de aquí, y eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Olvidamos mucho quiénes somos cuando trabajamos, olvidamos mucho lo que hemos hecho y lo que tenemos y lo que podemos hacer. Es muy fácil coger un libro de un autor anglosajón con brujería tradicional de... me da igual, I don't care, brujería tradicional de Yorkshire, y decir, es que sí que tienen cosas guays allí, no más que aquí. Y sí, nuestro día a día es como poco espiritual y poco inspirador, pero es que ellos, para hacer un libro, han hecho el mismo trabajo que tendrías que hacer tú para hacer un libro de brujería tradicional de tu zona, y cavar y escarbar y trabajar durante tiempo. En España tenemos voy a usar esta palabra, sí, un sustrato. El rollo geológico me encanta, ¿vale? Un sustrato maravilloso, ¿vale? Aquí ha venido mucha gente y ha aportado mucho. Y tenemos, aunque nos olvidemos y aunque se nos niegue, porque las disciplinas históricas y arqueológicas, etcétera, tienen la manía de no dejar nada como autóctono, creo que existe la idea preconcebida en estas disciplinas de que si algo tú dices que es autóctono es porque eres un vago de mierda y no has hecho tu trabajo, y que dices que es autóctono para no tener que trabajar. Mentira, hay cosas que son autóctonas, ¿vale? Y ya está. Y pueden tener relación con otras cosas, pero eso no quiere decir que no sea autóctono. Entonces, nosotros tenemos un maravilloso fondo autóctono de muchos tipos, porque es un país muy grande. Y las tradiciones del Mediterráneo oriental, del Mediterráneo norte, del Mediterráneo sur, y después de más Oriente Próximo, y después tenemos las cuestiones cristianas.
Y son capa sobre capa sobre capa de folclore que los va modificando, que también se modifican porque la tierra es como es, el sistema productivo es como es, el sistema social es como es, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ese trabajito de hilar tan fino, cedazo a cedazo, sacando las pepitas de oro que tenemos, en España aún está pendiente, porque algunos aún lo estamos haciendo y no nos sentimos preparados para sacarlo a la luz, porque todavía consideramos que hay mucho que hacer y porque otros todavía no han llegado al punto de valorar las cosas que tienen. Y de momento solo están viendo los brillos a lo lejos. El problema es que a veces, aunque haya que limpiar muchos pedazos de arena en el río para encontrar una pepita de oro local, y nos llame la atención el brillo que hay en el pueblo de al lado, resulta que el brillo del pueblo de al lado no es más que pirita. Y nosotros, amigos, teníamos oro.